Han pasado 12 años ya desde la última película de Superman en solitario, y la presión no podría ser mayor dependiendo de esta última entrega, el éxito del recientemente formado DC Studios y de Warner Bros. En general. Así es que, ¿qué tan alto vuela este Superman? ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de su viejo y confiable alquimista. El día de hoy les traigo la reseña de la nueva película de Superman, escrita y dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet en el papel titular. Superman, el personaje creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, es uno de nuestros mitos modernos más importantes. Al igual que Moisés es lanzado a través de un río cósmico y es criado por dos personas que le enseñan como el valor de la humanidad, de lo que significa ser humano. Y por lo general es un símbolo de esperanza, humanidad y bondad. Mucho depende de esta película, depende tanto del futuro de DC Studios y el futuro en cierta medida, de Warner Bros. La película es escrita y dirigida por James Gunn, y si alguien me hubiera dicho hace más de una década que el director de películas como Slither y Super estaría a cargo no solo de DC Studios, sino de la nueva adaptación de Superman, lo encontraría difícil de creer, pues James Gunn era caracterizado sobre todo como por sus tendencias, bueno, sus películas Slither y Super son películas clasificación R para adultos, y muchas con esas sensaciones o tendencias al horror, ¿no? Y con un humor negro, que lo vimos en cierta medida también en sus películas de Guardianes de la Galaxia. Pero bueno, hablando ya de la película en sí, la película inicia con una dosis fuerte de exposición, lo cual no es lo ideal y parece, y todo viene en texto, y parece más como parte del pitch meeting que, que del proceso natural de la historia. Es algo que se incluiría como una nota dentro del guión para el estudio o para Warner Bros. En este caso, de darle como la luz verde o que tuvieran como la noción, ¿no?, de dónde está la historia. Hubiera preferido que iniciara en frío, sin ese texto en pantalla. Afortunadamente la película logra recuperarse de este turbulento inicio después de que conforme se va desarrollando la trama. En cuanto a la trama, esta es en gran medida a prueba de spoilers. Lex Luthor tiene un plan con intenciones malévolas y Superman debe detenerlo. Bueno, esta descripción de la trama es simplista y en cierta medida reductiva, pero sirve para ejemplificar cómo es una vuelta para el status quo. A diferencia del Hombre de Acero de Zack Snyder, aquí lo que intenta hacer James Gunn es tratar de devolver el personaje un poco más hacia sus orígenes, ¿no? Donde pues Lex Luthor es el villano, está pelón, a diferencia del personaje, bueno, del Lex Luthor de J.C. Eisenberg, que fue introducido con el cabello largo, y Superman está completamente formado desde un inicio, ¿no? Ya es un Superman que lleva tiempo, creo que 3 años, es lo que nos dice el texto inicial en pantalla, y eso es como parte de lo refrescante de esta película, que inicia ya con un mundo establecido. No, no es un mundo ordinario donde son introducidos los elementos de cómic, sino que es un mundo de cómic desde el inicio. Por ejemplo, está Hawkgirl, Linterna Verde, que es bueno, Linterna Verde es Guy Gardner, y el fenomenal Mr. Terrific, que habita en el Salón de la Justicia, y es un salón enorme. De hecho, es un set bastante impresionante, y afuera dice literalmente Salón de la Justicia, ¿no? Guy Gardner toma un café ordinariamente, o sea, como parte, es un mundo que ya está acostumbrado a los superhéroes, ¿no? Hay eventos extradimensionales que suceden, hay kaijus que atacan, y esto es parte del día a día, ¿no? O sea, ya es un mundo acostumbrado a los superhéroes, ¿no? Y los superhéroes forman parte de la vida ordinaria, ya no son un suceso extraordinario. Y bueno, esto ayuda a que la película se sienta como un cómic traído a la pantalla grande, ¿no? En cierta medida me recuerda un poco al Spider-Man de Sam Raimi o a las películas de Avengers de Joss Whedon. El mejor aspecto o la parte que más disfruté de esta película de Superman es que James Gunn en realidad entiende al personaje. Eh, Hollywood ha tenido un problema en adaptar a Superman, sobre todo en tiempos postmodernos e inclusive metamodernos como hoy en día. Es un personaje demasiado sincero, demasiado bondadoso, y es muy
invulnerable casi a todo, ¿no? Nada más tiene ciertas defensas, lo cual lo hace muy difícil de escribir. Normalmente para crear tensión, pues se explotan las vulnerabilidades, ¿no? De un personaje. Lo mismo ha pasado en cierta medida con Wolverine, pero pues eso es tema de otro ensayo, yo creo, o de otra reseña. Pero bueno, por eso han tenido muchos problemas en adaptar a Superman en la pantalla grande. Y normalmente esto se reduce a a Superman vulnerable por medio de la kriptonita o ponerle a un enemigo que es físicamente igualmente de poderoso que él, ¿no? Como vimos en el caso de Doomsday en la película de Batman contra Superman. Pero aquí afortunadamente James Gunn entiende que eso no es lo que hace a Superman funcionar como personaje. Lo que hace a Superman funcionar es que es un dios en tierra de mortales. O sea, él tiene el poder de gobernar si quisiera, pero decide no hacerlo y es una decisión que toma día con día. Eso es lo que lo hace un personaje interesante. De ahí viene su tensión y quizá de que no puede salvar a todos, ¿no? Eso también podría ser parte de su tensión. Así es como se genera tensión con un personaje así. El Superman de James Gunn comete errores y sangra. De hecho, desde el inicio lo vemos ensangrentado. No es invulnerable. Tiene todas las virtudes o todas esas, o sea, digamos, sigue siendo Superman, pero sí es bastante vulnerable y sobre todo comete muchos errores. Y Clark Kent no es una persona infalible, ¿no? Hay una escena muy buena entre él y esta Rachel Brosnan, quien interpreta a Lois Lane, el que lo hace muy bien, donde vemos como un poco de dónde flaquea Clark Kent como personaje y por extensión Superman. Entonces eso es lo que más me gustó de esta película, junto con el hecho de que se siente como un cómic traído a la pantalla grande. Y otra de las o bueno, mejor dicho, el verdadero toque de genialidad de James Gunn es que incluye a Krypto en la historia, que igual otro elemento que sería muy difícil de incluir. Aquí James Gunn lo usa como un elemento de caos que siempre que está en pantalla, no solo genera mucha risa, sino que sabemos que va a incluir ese elemento de caos, lo que ayuda a mantener fresca lo que en cualquier otra medida podría ser una historia bastante estándar de Superman. En cuanto a a las actuaciones, pues la verdad, David Corenswet, no tengo ningún problema con su actuación, pero todavía no estoy completamente vendido en él como Superman. No hubo un momento en su actuación que dijera, ahí está Superman, ¿no? Es una desgracia, ¿no? Porque está muy bien escrito el papel y como comento, su actuación no es mala, solo simplemente no lo vi ahí a él, pues no vi al ícono en él. Y eso es lamentable. Afortunadamente el resto del elenco, pues todos son fenomenales. Me hubiera gustado ver más de Isabella Merced como Hawkgirl. Nathan Fillion es fenomenal como Guy Gardner, el linterna verde más ojete de toda la galaxia. De este elenco, sin duda, mis favoritos fueron Eda Gadegi como Mr. Terrific. Él entrega cada línea de una forma tan cool. Tiene una chamarra que dice Terrific en la espalda y, en mi opinión, tiene la mejor secuencia de acción de toda la película, de donde sueltan el needle drop que ya aparece, es de Noah and the Whale, que se llama la canción Five Years Time, y es una secuencia muy bien lograda, ¿no? Eso es bueno, lo que parece ser una toma continua, una Warner, y la verdad me encantó su personaje y es una gran adición al elenco. Y también Nicholas Hoult como Lex Luthor. Creo que es una actuación grande en el sentido de que va grande, ¿no? O sea, grande en que es muy grande todas las emociones, o sea, casi todo el tiempo está gritando, pero logra encontrar ese balance y también podemos ver ese dote de inteligencia, ¿no? O sea, siempre está un paso adelante, tiene planes dentro de planes, todo parece estar perfectamente calculado y Nicholas Hoult lo sabe interpretar muy bien, pero también tiene ese otro lado completamente mezquino que hace que siempre termine arruinando sus planes y es en realidad malvado. Y bueno, también están Neva Howell y Pruitt Taylor Vince, quienes ahora interpretan esta nueva encarnación de Maipa Kent. Y lo más refrescante es como parecen personas comunes y corrientes, ¿no? Tienen acentos súper espesos, tan espesos como los pastizales de Kansas y son la sal de la tierra. Este, pero bueno, sí se sienten como gente que estaría en una zona rural de Estados Unidos. Y creo que eso también es un toque de genialidad. Y mezclado con la forma en cómo retrata a veces James Gunn a Superman, ¿no? Hay una escena en particular donde lo pone en su
donde lo pone en su cuarto de la infancia, acostado con su traje completo en su cama. Y eso es un visual muy poderoso, ¿no? Tenemos el símbolo del arquetipo del superhéroe en una situación completamente ordinaria y creo que eso captura muy bien la esencia de lo que es Superman, ¿no? Pero sí, es una dirección con mucha personalidad y los personajes también tienen muchas de sus idiosincrasias, ¿no? También la trama. Hay un claro amor por seres imperfectos, ¿no? Por lo que consideraríamos monstruos, con un personaje con unos prostéticos increíbles. Y todo eso se agradece que a pesar de, digo, la trama lo juega de forma quizá demasiado segura para mi gusto, pero al final del día se siente como una película de James Gunn y junto con los elementos del amor a los cómics y de que se sienta como un cómic en la pantalla grande, esto augura un gran futuro para DC Studios, ¿no? Si este es un punto de partida, por así decirlo, pues me gustaría ver por lo menos, o bueno, por lo menos augura que va a haber un amor por los cómics, un entendimiento del material fuente y la libertad creativa para la gente creativa que se une al proyecto de ponerle su propia voz, ¿no? Eso es quizá con lo que más me quedo de esta película. Por desgracia, hay un pero, y es un gran pero, y es que siento que hay un problema de estilización. En algunas secuencias, y bastantes secuencias, de hecho, están grabadas con lentes angulares o lentes anchos, que lo que hacen es que si están muy cerca los personajes se distorsionen las facciones. Y Superman tiene muchos close-ups y muchas escenas grabadas de esa forma. La verdad no entiendo que al hacer una película con un mundo tan estilizado como este, se necesita un gran nivel de estilización para que la audiencia se lo compre, pero siento que la estilización utilizada es la incorrecta. Esto se siente, o digamos, para ver un ejemplo exitoso de la implementación de estos lentes, podemos verlo en la película La Sustancia de Coralie Farshad. Ahí podemos ver el mismo uso de lentes, pero para ponernos dentro del estado mental de las personas y de este sí, de los personajes, ¿no? De la situación, de la dismorfia corporal. Ahí fue usado para un gran efecto. Pero aquí se siente fuera de lugar porque al final del día es una película de cómo el punk rock, bueno, no el punk rock, de cómo la bondad es el nuevo punk rock. Entonces se siente fuera de lugar y por desgracia, en el mejor de los casos te logra sacar de la experiencia o se siente raro, pero en el peor de los casos lo encontré francamente nauseabundo, sobre todo en una secuencia de acción particularmente. Sí, lo sentí como completamente fuera de lugar. Y esto hace que haya una incongruencia entre el estilo y la sustancia, lo cual lo encontré verdaderamente frustrante, porque la película está muy cerca de ser una gran película de Superman y una gran película de superhéroes. Y por desgracia, esta decisión estilística y añadido a que la paleta de colores, a pesar de ser colores brillantes y vívidos, la gradiación no parece estar ahí del todo y no hay suficientes texturas en pantalla, por lo que en ocasiones se ve muy plana. Esto impide que la película logre generar todo su potencial, ¿no? Lo cual es increíblemente desafortunado. Porque casi está ahí, ¿no? O sea, casi estábamos ante una gran historia de Superman, ¿no? Si también hay un tema donde el guión alude a una complejidad moral mayor al inicio. Si se hubiera explorado quizá un poquito más esa moralidad, esa complejidad moral, perdón, y si la estilización hubiera sido más adecuada o más acorde con lo que la película quiere decir, si la gradiación de color fuera un poquito más ajustada, creo que estaríamos ante una verdadera gran película de superhéroes. Y bueno, en conclusión, esta es una película un tanto frustrante porque todos los elementos están ahí y casi, o sea, roza la grandeza por algunos momentos. Si no fuera por esas desafortunadas decisiones de estilización que logran en realidad sacar a la audiencia de la experiencia, o bueno, por lo menos, al menos a mí me lograron sacarme de la experiencia. Y creo que de eso dependerá si esta es una gran película o una buena película de superhéroes.
en repetida, o sea, pues, viéndola de nuevo, ¿no? Ahí ya podré determinar si esto en realidad arruina la experiencia o si es nada más un pequeño estorbo, ¿no? En el disfrute general de la película. Vuela alto, pero pudo volar mucho más alto. Y bueno, esa es la reseña de Superman. Bueno, esa es mi reseña de Superman. ¿Ustedes qué opinaron de la película? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué opinaron de la estilización de la película, de la cinta? ¿Y qué opinan de los personajes? ¿Y cuál es su esperanza para el futuro de DC? Les escucho en los comentarios. Hasta luego.